Hoy vamos a responder a un protestante que se cree más que la mujer adúltera. Recordemos ese pasaje evangélico en el cual Jesús se encuentra, pues, haciendo una figurita o escribiendo en la tierra, ¿verdad? Con su dedo. Y se encuentra, pues, una escena, pues, un tanto traumática. Han tomado, pues, a una señora, pues, la han pillado infraganti, la mujer adúltera, y allí estaban los fariseos, los que hacían cumplir la ley estrictamente y se olvidaban de una cosa, de la misericordia, que es lo que vino a traernos Jesús. Y Jesús, atento ante esa escena, pues se acerca, se levanta Jesús, se acerca a la mujer. ¿Por qué? Porque él no teme acercarse a una persona que está en pecado, no, todo lo contrario. Fíjate que es Dios mismo quien se acerca al pecador. ¿Y qué dice Jesús? Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y allí estaban preparados para lapidarla. Por eso Jesús dice, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque según la ley de Moisés, esa mujer debía ser castigada a piedra. Y allí estaban todos dispuestos. ¿Qué hicieron esos cumplidores de la ley? Jesús les hizo pensar, si ustedes estáis libres de pecado, tírenle la piedra a esa señora. Sin problema, tírensela. Cada uno de ellos hizo un examen mental de su situación. Ellos se dieron cuenta que ellos eran igual o más pecadores que esa mujer adúltera. ¿Qué hicieron? Soltaron la piedra y uno a uno se iban dando la vuelta y se marchaban. Y Jesús le dijo, ¿y ahora dónde están esos que te estaban acusando? Vete y no peques más. Hasta ahí sabemos, ¿no? De esa mujer adúltera. Pues hoy quiero responder a un protestante, fariseo, como aquellos fariseos dentro de la religión judía, que hacían pues cumplir la ley estrictamente y se olvidaban de esa misericordia que nos vino a traer el Señor. Y viene ahora a señalar a los católicos. Ustedes los católicos sois los que cometéis ese grave pecado de hombre con hombre, como si ellos no tuvieran ese mismo pecado dentro de sus propias congregaciones. Y vamos a dar datos, así que no te vayas. Y si eres evangélico, si eres protestante, quédate, porque te voy a dar datos de tus propios ministros, para que te des cuenta y para que tú también hagas ese examen de conciencia y dejes de tirar piedra y en vez de ir a barrer mi casa, pues ve primero a barrer la tuya. Hay una palabra que aprendí estos días, la palabra paresia, de un hermano, en el cual pues estuvo estos días pues aquí en el canal, que decía que la paresia es mostrar la verdad, es dar respuestas, es mostrar la verdad sin ningún tipo de pena. Y por eso hoy vamos a dar datos, vamos a soltar verdades, porque conocer la verdad no nos debe de dar pena, nos debe de dar alegría, ¿verdad? Pues bien, vamos a compartir pantalla. Aquí. Aquí tenemos a este señor. Aquí, donde ustedes lo ven. Pues este señor protestante acusa a la iglesia. Primero vamos a ver una escena, que también vamos a analizar esa escena, porque este señor lo saca todo de contexto, ¿verdad? Para acusar a la iglesia, para acusar a nuestros ministros, a nuestros sacerdotes de un pecado que ellos también cometen.
Que en la iglesia hay sacerdotes que cometen pecados de hombre con hombre. Seguro, seguro, porque la iglesia está compuesta por personas y personas pecadoras, porque somos todos pecadores. Pero eso no le da derecho a él de señalar solamente y exclusivamente a los católicos. Es que ustedes cometen tal pecado. ¿Cómo que los católicos pueden seguir en esa iglesia? ¿A cuál vamos a ir? ¿A cuál vamos a ir? Si solamente aquí es donde se hablan palabras de vida eterna. Es la iglesia que Jesús nos dejó. Pero bien, vamos a dejar todo eso ahora aparte. Vamos a analizar la escena en el cual este señor pues hace una burla. Fíjense, este es el contexto. Fíjense la cara de este señor protestante. Está mirando ahí con una carita un poco como asqueada, ¿no? Como diciendo, ¿qué hacen esa gente? Pero es que él no se da cuenta y no entiende nada. No entiende nada. Es como si tú, pues no sé, a un chimpancé le intentas mostrar, pues no sé, un problema matemático, ¿no? Pues va a mirar el problema y no va a entender nada, ¿no? Como este señor. Pero vamos a ver el contexto en primera instancia y vamos a darle respuesta. Vemos al sacerdote que consuela a este hermano. Y fíjense lo que tienen en la mano. ¿Qué estará pasando en el catolicismo? ¿Será que lo están haciendo para que los feligreses se vayan acostumbrando de que una persona puede tener relaciones con otra persona del mismo sexo? Y tú como católico, ¿cómo verías esto? ¿Apoyarías que una persona que predica el evangelio tenga relaciones con otra persona de su mismo sexo? Leo tus comentarios. Saludos. Pues bien, pues vas a oír mis comentarios. Claro que sí. La iglesia no aprueba. No aprueba. Es más, en el catecismo la iglesia lo enseña. Que es un pecado, pues, que está contra natura. Hombre con hombre. Eso la iglesia no lo aprueba nunca ni lo va a aprobar. Igual que no aprueba el robo y hay gente que roba, igual que hay gente que miente y la iglesia pues enseña que no hay que mentir. Pero en este caso, quien está mintiendo y quien está levantando un falso testimonio es este señor, por su falta de empatía. Fíjense, la escena. La escena. Vemos a un sacerdote y vemos a un hermano. El sacerdote tiene en su mano la custodia. Y se entiende que la Eucaristía pues está ahí presente, ¿no? El Santísimo. Este chico ha tenido un encuentro con el Señor. Yo mismo he sentido lo mismo que ese señor, que ese chico. Presentarme sin saberlo, sin esperarlo, me vi ante el Santísimo y yo comencé a llorar. ¿Por qué motivo? No lo sé. No lo sé. Mi alma sí lo sabía. Mis sentidos veían la custodia, veían el Santísimo Sacramento expuesto. Mis sentidos sensoriales, mis ojos, veían a Jesús. Y mi alma entendía que lo que había ahí no era algo normal, sino que era algo sobrenatural. Ese chico llora de emoción, de emoción. Reconoce a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Y el señor protestante no sabe lo que ocurre ahí. Ignora completamente lo que ahí ocurre, el momento tan extraordinario que está ocurriendo. Este chico reconoce el Santísimo Sacramento, ese pan de los ángeles, la Eucaristía, la acción de gracias, la hostia consagrada, llámale como quieras.
Pero ahí está Jesús. Y este chico lo conoce. Su alma suspira por ese sacramento. El sacerdote, ¿qué hace? Lo consuela. Lo consuela. Se enternece de ese hombre que reconoce a Jesús en el Santísimo Sacramento. Por eso este señor tiene una falta de empatía enorme, una falta de caridad tremenda, y es capaz de levantar falso testimonio incluso en público, porque sube esta imagen, este video a internet y se ríe, se mofa, no solamente del sacerdote y del chico, sino intenta reírse de todos nosotros. Pero lo que no sabe hoy este señor, ni tampoco sabe cualquier protestante o evangélico que esté viendo este video, que yo voy a dar datos y datos sacados del mundo protestante para que se den cuenta, de que la problemática que hay dentro de la iglesia, desgraciadamente, es un problema muy ecuménico. Es un problema que se da en todas las iglesias y prácticamente en todas las religiones y prácticamente pues en el mundo entero, en el mundo laboral, en nuestra sociedad, ¿verdad? En general. Ese pecado pues ha sido pecado siempre y un pecado muy extendido. Es verdad que es un pecado de escándalo cuando se da dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá un día, pues, eso deje de suceder. Pero el Señor fue claro en los evangelios. Es imposible que no sucedan escándalos. Eso lo dijo Jesús. Es imposible que no sucedan escándalos. Ahora vamos aquí a poner la cara de este señor y voy a comenzar, espero hermano, hermana, que estés atento o atenta de los datos que voy a dar. Las crisis que han vivido otras iglesias con la problemática que este protestante afirma. El tema del sacerdote con ese chico, con ese encuentro con Jesús en la Eucaristía, lo vamos a dejar a un lado, porque ahí no hay nada que rascar, ¿verdad? Como intenta hacer este señor. Ahí no hay absolutamente nada. Pero ahora, como él ha hecho saltar la liebre, pues yo ahora voy a dar datos para aburrir, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que ese problema se da también en todas las denominaciones y sectas protestantes. Así que vamos a ver también cómo viven esas crisis en diversas iglesias cristianas. Por ejemplo, vamos a empezar por los episcopolitanos en Estados Unidos. Un caso muy conocido fue el caso de William Edward Thompson, casado y con 4 hijos. Casado y con 4 hijos. Ministro asistente en Catonsville, en Maryland. Y estuvo, pues, realizando diversos actos, ustedes ya me entienden, con varios niños. Y las fuentes las tengo. Quien me pida esas fuentes, no hay problema. Yo le voy a dar todas esas fuentes si piensan que yo estoy mintiendo. El obispo episcopaliano David Joyson en Boston, retirado en el año 1995, se quitó la vida porque fue acusado de ese mismo delito, ¿verdad? Realizar actos impuros a menores. Permítanme que me exprese de esa manera. El obispo Stephen Plummer, y si digo obispo, hablo de obispos episcopalianos, ¿verdad? El obispo Stephen Plummer de la diócesis episcopaliana de Navajoland tuvo que renunciar por diversas denuncias
Igualmente lo hizo Wallace Frey en Nueva York, que tenía uno de los más altos cargos de la Iglesia Episcopal y tuvo que renunciar en el año 1992. En el año 1991 renunció por acusaciones un obispo luterano, para que vean, episcopolitanos, ahora vamos por los luteranos, para que vean que ese problema es totalmente ecuménico. En el año 1993 hubo denuncias contra 400 clérigos no católicos y otros 300 habían sido acusados desde el año 1984. En 1993 hubo denuncias contra clérigos episcopalianos, metodistas, luteranos, presbiterianos e incluso ortodoxos griegos. Y ustedes me dirán, pues yo no oí nada de eso, lógicamente, porque eso no le interesa absolutamente a nadie. Solamente interesa cuando le podemos tirar piedra a la Iglesia Católica, así de claro. Pero quizás el peor caso de todos fue el del pastor luterano Gerald Patrick Thomas, que realizó diferentes actos durante años a menores y fue condenado, fíjate, a 397 años de prisión. Su iglesia estuvo afrontando un juicio para pagar más de 100 millones de dólares. Él practicaba la sodomía y apoyaba ese movimiento sodomita. Han sido también muy famosos por sus escándalos los telepredicadores pentecostales como Jimmy Swaggart, Jim y Tommy Baker, y quizás el peor caso entre los pentecostales es el de Tony Leiva, que había sufrido pues ese tipo de actos, ¿verdad? Muy penoso, pues cuando él era niño. Y él también lo realizó pues a lo largo de toda su vida. Él era un pentecostal independiente, estuvo preso varios años y después de salir de la cárcel, de nuevo fue arrestado en Haití. Otro famoso predicador protestante fue Hallam Buisak, sudafricano, que también fue acusado de estos delitos, ¿no?, de los que estamos hablando. En el año 2002, el periódico evangélico World, Mundo en español, publicó el caso de 3 pastores tratando de excusar sus acciones sobre la base de que esas prácticas pues fueron permitidas, fue algo consensuado. En mayo del año 2002, el reverendo John Luxdin, un pastor luterano que preside el Interfaith Sexual Trauma Institute, afirmó que estaba muy extendida pues todo el tema del cine X, la visualización del cine X en Internet entre los ministros protestantes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ministros protestantes viendo cine X en Internet. ¿Cómo así? Pero si ellos son castos, perfectos y puros. ¿Cómo así? Pues lamentablemente es así, hermano, que me ves. En cuanto a la Iglesia Anglicana de Canadá, en el año 2000 fue golpeada fuertemente por juicios contra pastores. Entre los bautistas hubo un caso muy conocido, pero no muy propagado en los medios de comunicación, el caso de 3 hermanos pastores bautistas que afrontaron al mismo tiempo los mismos cargos por realizar ese tipo de actos detestables. Por ejemplo, en cuanto a los anglicanos de Australia, por ejemplo, Hallam Sapsford, presbítero anglicano, abusó también pues, de diferentes niños. Cuando los papás pues, acudieron a la policía, pues se detuvo la investigación, fíjate, porque el jefe de la policía era amigo de Sapsford, quien murió repentinamente. Qué extraño, ¿verdad? Ahora, el obispo de esa denominación, de esa iglesia, pues tiene que lidiar con los abogados de las víctimas y debe de pagar, pues, grandes
sumas de dinero pues, en concepto de indemnización. Por ejemplo, también en el periódico Los Angeles Times del 25 de marzo del año 2002 se habla de una encuesta realizada entre los bautistas en el año 1993 y se descubrió que el 14% de esos ministros protestantes habían tenido alguna conducta impropia. Ya nos entendemos. Y el 70% dijo conocer a algún ministro que la tuvo. Pues bien, en una encuesta del Christian Ministry Resource sobre 1000 iglesias a lo largo de los Estados Unidos, se habla de que las denuncias de ese tipo de acciones inmorales en la década de los años 70, pues había, pues curiosamente igualmente, 70 casos por semana, habiendo bajado algo a partir del año 1997. Hanson Chubb, de la Universidad de Indiana, dice que podrían ser más de 70 casos a la semana. Eso es brutal. Él mismo visitó 1.607 familias casa por casa y en el 4% algún miembro de la familia había sido víctima de ese tipo de actos por clérigos protestantes u otros miembros de la iglesia. Y afirma el señor Hanson Chubb, dice lo siguiente, y es muy interesante, ojo, los católicos han acaparado toda la atención por parte de los medios de comunicación, pero el problema es aún mayor en el interior de las iglesias protestantes. El 21% de las denuncias reportadas terminaron en juicios o arreglos fuera de la corte. Pues podríamos seguir citando casos pues de aquí hasta el próximo mes. Pero yo creo que para este caso, ¿verdad? Para dibujar un poquito el panorama en el cual también pues se mueven estas iglesias protestantes y evangélicas, es que ellas no están libres de nada. Y ese pecado existe en nuestra sociedad. Y si nos vamos a estadísticas puras y duras, donde suceden más casos es el núcleo familiar. Ya no es ni siquiera en las iglesias. Padres, madres, tíos, primos, hermanos cometen ese tipo de acto. En el 70 o casi 80% de los casos de ese tipo de acciones, pues se dan en la familia. Y la homosexualidad, pues eso está a la orden del día. Te puedes encontrar un pastor protestante, un sacerdote, pero que si vive en castidad no hay problema ninguno. Ninguno. Un policía, un médico, lo que sea. Ese pecado, pues hoy está pues a la orden del día. Y eso de ir tirando piedritas al hermano como que queda feo. Y dice mucho de la persona que lanza ese ataque, no quien lo recibe. Ese tipo de ataques, como he dicho antes, falta de calidad, ¿verdad? Atenta contra el mandamiento de no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Y eso parece que entre los protestantes y evangélicos ese mandamiento como que se les atraganta un poquito, ¿no? Pues yo creo que para muestra un botón y espero no tocar más este tema porque es un tema espinoso, pero cuando surge la oportunidad de callar la boca a uno de estos mequetrefes, pues lógicamente pues es de justicia dar este tipo de datos. Dios te guarde, Dios te bendiga.